¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener fe, las cosas no parecen salir como esperabas? Tal vez has orado, buscado a Dios y aún así te sientes perdido, sin saber si realmente estás en el camino correcto. La Biblia nos enseña algo poderoso. Dios nunca se equivoca. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, por más doloroso o confuso que parezca, está siendo orquestado por un plan divino perfecto. Él te dice hoy: yo no me equivoco, todo pasa por algo. Pero, ¿qué significa realmente esto para ti? ¿Cómo entender que el dolor, las dificultades e incluso los retrasos que enfrentas tienen un propósito mayor? ¿Estás listo para ver la mano de Dios en cada área de tu vida? En el video de hoy vamos a revelar cómo la fe en Dios transforma el caos en propósito y cómo Él tiene el control total de cada detalle, incluso cuando no podemos entender el porqué de ciertos sucesos. Este video es para ti, que buscas respuestas, para ti que necesitas entender el propósito detrás de cada sufrimiento, de cada espera. Pero antes de seguir, necesito que te suscribas al canal. ¿Sabías que muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas? No dejes de suscribirte ahora. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros contenidos que pueden cambiar tu vida espiritual. Y si estás buscando una respuesta de Dios para tu vida, sigue viendo hasta el final, porque lo que vamos a revelar puede ser la clave para tu transformación espiritual. Sabemos que todos enfrentamos momentos de adversidad en los que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. La vida, en ocasiones, nos presenta situaciones que nos dejan sin aliento, llenas de incertidumbre, dolor y confusión. Sin embargo, la verdad más profunda que se debe recordar en esos momentos difíciles es que nada es al azar. Como bien nos enseña la palabra de Dios, todo está orquestado por un Dios que tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Los momentos difíciles no son coincidencias ni casualidades. Son partes esenciales del plan divino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Imagina que estás en medio de una tormenta, enfrentando obstáculos aparentemente insuperables. Es en esos momentos, cuando todo parece ir en contra, que debemos recordar que Dios no se equivoca. Él tiene control absoluto sobre cada situación, incluso cuando no podemos ver con claridad el propósito detrás del sufrimiento. Jesús Cristo, en su caminar por la tierra, nos mostró que la vida de fe no está exenta de dificultades. En su pasión y muerte en la cruz, Él enfrentó el mayor de los dolores para cumplir con el plan de salvación que beneficiaría a toda la humanidad. No se trataba de un accidente ni de un error, sino de un plan perfecto de redención. Recuerda lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una promesa poderosa. Las dificultades que enfrentamos no son más que una herramienta divina que Dios usa para perfeccionar nuestro carácter, para prepararnos para el propósito que tiene para nosotros. Aunque muchas veces no entendemos por qué algo está sucediendo, debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Nada escapa a su control. Cuando observamos la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, nos damos cuenta de que cada prueba que enfrentaron tenía un propósito divino. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, pero todo eso fue parte del plan de Dios para salvar a su familia y a una nación entera. Job, al enfrentar la pérdida de todo lo que amaba, finalmente comprendió que sus pruebas lo habían llevado a una experiencia más profunda de fe. De manera similar, tú y yo estamos llamados a ver nuestras dificultades como oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. En esta vida, enfrentamos tormentas y días grises, pero cada lágrima derramada es recogida por Dios y tiene un propósito. Aunque no
Siempre entendemos por qué suceden las cosas. Podemos estar seguros de que todo pasa por algo y que esas experiencias difíciles son las que nos preparan para lo que está por venir. La oración constante y la fidelidad a Dios en los momentos difíciles son las que nos van moldeando a su imagen. Si mantenemos nuestra fe firme en Él, veremos el propósito detrás de cada dificultad. Cuando hablamos de los planes que tenemos en nuestra vida, no podemos negar que todos tenemos sueños, metas y expectativas. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos a la realidad de que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las cosas no siempre resultan como las habíamos planeado. ¿Por qué sucede esto? La respuesta la encontramos en las Escrituras. En Proverbios 19:21, la Biblia nos enseña que muchos son los planes del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Esta es una verdad que debemos abrazar profundamente en nuestro corazón, porque, aunque tengamos sueños y aspiraciones, es el plan de Dios, el que al final se cumple. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestros planes no siempre coinciden con el propósito divino. Es fácil caer en la trampa de pensar que si nuestras metas no se logran, hemos fallado o que Dios no está con nosotros. Sin embargo, lo que necesitamos entender es que cuando algo no sale como esperamos, no es un fracaso, sino una oportunidad para alinearnos más con la voluntad de Dios. La gracia de Dios opera incluso cuando nuestras expectativas no se cumplen, guiándonos hacia un propósito más alto. Jesús mismo pasó por este proceso. Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, Él oró pidiendo que, si era posible, se apartara de Él ese cáliz de sufrimiento. Sin embargo, al final, Jesús confió completamente en el plan de Dios, diciendo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Aquí vemos el ejemplo perfecto de cómo, a pesar de nuestras expectativas personales, debemos confiar en que el propósito de Dios es mejor y más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Cuando nuestra vida no sigue el camino que esperábamos, es esencial que confiemos en la soberanía de Dios. No es que nuestros esfuerzos sean inútiles, sino que Dios tiene un plan perfecto que muchas veces trasciende nuestras limitadas percepciones. A veces, nuestros planes son pequeños en comparación con los grandes y maravillosos propósitos que Dios tiene para nosotros. Como Proverbios 16:9 nos recuerda: «El corazón del hombre dispone su camino, pero Jehová dirige sus pasos». Es una invitación a descansar en la confianza de que Él tiene control total de todo lo que nos sucede. En nuestras vidas debemos aprender a soltar los planes que no se alinean con el propósito de Dios y abrazar los que Él tiene para nosotros. Al hacerlo, crecemos en fe, aprendemos a confiar más en su dirección y comenzamos a ver las bendiciones y milagros que Él tiene preparados, incluso cuando las puertas parecen cerrarse. Dios siempre tiene el control. Y aunque a veces nuestros planes no prosperan como esperábamos, sabemos que su plan es mucho mejor. Cuando nos encontramos en medio de una prueba o dificultad, es común pensar que estamos siendo castigados o que hemos fallado de alguna manera. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo completamente diferente. Las pruebas no son fracasos, sino herramientas divinas que Dios utiliza para moldear y perfeccionar nuestro carácter. La vida cristiana no está exenta de pruebas. De hecho, son una parte fundamental de nuestro caminar con Dios. Como se dice en 1 Pedro 1:7, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos recuerda que las dificultades son como el fuego que refina el oro. El oro no es oro puro hasta que pasa por el fuego. De la misma manera, nuestros corazones,
y vidas no pueden ser perfeccionados sin pasar por la prueba del sufrimiento. Dios no permite las dificultades en nuestras vidas para dañarnos, sino para purificarnos y hacernos más semejantes a Jesucristo. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito divino, y ese propósito es nuestra transformación espiritual. ¿Te has dado cuenta de que cuando pasas por tiempos difíciles, en el fondo de tu alma, algo comienza a cambiar? Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Las pruebas son oportunidades para crecer en fe, para fortalecer nuestra dependencia de Dios y para aprender a confiar plenamente en su provisión. Así como el oro pasa por el fuego para ser refinado, nuestras vidas pasan por situaciones difíciles para ser moldeadas y purificadas por el Espíritu Santo. Él es el que nos da la fortaleza para soportar, la sabiduría para entender y la paz para atravesar las tormentas con esperanza. En la vida de Job vemos un ejemplo claro de cómo las pruebas son herramientas divinas. Job perdió todo lo que amaba, su familia, su riqueza, su salud. Pero a través de todo eso, Job nunca dejó de confiar en Dios. En Job 23:10, él dice: «Pero él sabe el camino que tomo. Si me pone a prueba, saldré como oro». A pesar de su sufrimiento, Job sabía que el propósito divino detrás de sus pruebas era mucho mayor que cualquier dolor temporal. Y al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo aún más que antes. Cada vez que enfrentamos una prueba, debemos recordar que no estamos siendo castigados, sino que estamos siendo moldeados por un Dios amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Cada dificultad que enfrentamos puede ser vista como una oportunidad para acercarnos más a Él y para ser transformados a su imagen. Y mientras pasamos por el fuego de las pruebas, sabemos que estamos siendo preparados para algo mucho más grande. Cuando estás en medio de la prueba, no pierdas la fe, porque Dios tiene un propósito más grande para ti. Él sabe lo que estás atravesando y no te dejará solo. El sufrimiento no es el final, es solo el principio de una obra divina que Dios está llevando a cabo en tu vida. La vida está llena de momentos de caos, de situaciones que parecen fuera de control. A veces, todo parece desmoronarse a nuestro alrededor y nos sentimos abrumados por la incertidumbre. Pero es en esos momentos de confusión que Dios nos invita a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La confianza en medio del caos no es algo fácil de lograr, pero es esencial para nuestra vida de fe. Isaías 46:10. Dios nos dice: «Yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi plan se mantiene y haré todo lo que quiero». Este versículo es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer desordenadas y caóticas, Dios ya ha previsto el final desde el principio. Él tiene el control absoluto de todas las cosas, y nada escapa de su soberanía. Aun cuando todo parece perdido o confuso, Dios no está confundido ni preocupado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su plan nunca falla. Cuando no entendemos por qué las cosas ocurren como ocurren, podemos encontrar consuelo en saber que Dios tiene un propósito perfecto en medio de todo. En Filipenses 4:6-7, la Biblia nos instruye: «No se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y ruego con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Aquí se nos dice que en lugar de desesperarnos, debemos presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos sostiene cuando todo parece estar fuera de control.
como lo vemos en la vida de Jesús durante la tormenta en el mar, Mateo 8, 23, 27, Él estaba en paz, incluso en medio de la tormenta más violenta. Mientras sus discípulos estaban aterrados, Él dormía tranquilamente, sabiendo que todo estaba bajo su control. Cuando despertó, calmó la tormenta con una palabra, demostrando que Él tiene poder sobre todas las circunstancias. De la misma manera, Jesús nos invita a descansar en su paz, confiando en que Él tiene el control sobre todo lo que sucede en nuestra vida, incluso en los momentos de caos. La confianza en medio del caos no significa que no experimentemos emociones humanas de miedo o ansiedad. Es natural sentirnos vulnerables, pero la fe nos llama a no dejarnos dominar por esos sentimientos, sino a depositar nuestra confianza en un Dios que nunca falla. La oración es la herramienta que nos permite entregar nuestros temores a Dios y recibir su paz, que nos da la fortaleza para continuar, incluso cuando no vemos el camino con claridad. Así que, si te encuentras en medio de una tormenta, recuerda lo que nos dice la palabra de Dios. Él está contigo. No importa cuán fuerte sea la tempestad, Dios no está confundido. Él tiene un plan perfecto para ti. Y cuando te encuentres agotado, recuerda descansar en su paz. Él es quien calma el caos y te da la paz que necesitas para seguir adelante. A menudo en la vida nos sentimos como si estuviéramos mirando un bordado sin un patrón claro. Vemos los hilos desordenados, los nudos y las interrupciones que parecen no tener sentido. Es fácil perder la esperanza cuando solo vemos el caos de nuestra vida desde nuestra perspectiva limitada. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ve el cuadro completo. Él no solo ve los hilos desordenados, sino la obra maestra que está creando en nuestras vidas. Lo que parece ser una interrupción o un error, en realidad, es una intervención divina que nos está acercando más a su propósito para nosotros. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva mucho más grande y profunda de la vida que nosotros, mientras que nosotros solo podemos ver el presente y las dificultades inmediatas. Él ve todo el proceso y el resultado final. Cada hilo, por muy enredado que parezca, está siendo utilizado por Dios para tejer una historia que tendrá un propósito eterno. Piensa en la historia de José, quien fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y despreciado. Desde su punto de vista, parecía que su vida estaba llena de interrupciones y fracasos. Pero desde la perspectiva de Dios, todo lo que ocurrió fue parte de su plan perfecto para salvar a muchos de una hambruna inminente. Génesis 50:20. Dios ve el bordado completo, y lo que para José parecía una serie de fracasos y tragedias, era la preparación para un propósito mucho mayor. Lo que ahora te parece un nudo en tu vida, puede ser parte del plan de Dios para llevarte a algo mucho más grande y glorioso. A veces, la vida nos presenta momentos de interrupción, como cuando algo no sale como esperamos o cuando nuestras metas se ven aplazadas. Pero esas interrupciones son, en realidad, intervenciones divinas. Cuando miramos nuestras vidas solo desde el presente, es fácil sentir que estamos perdiendo el control. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y cada momento de dificultad está alineado con su propósito eterno. Como Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada es en vano, todo tiene un propósito divino.
Cuando sientas que las piezas de tu vida no encajan, que todo está fuera de lugar, recuerda que Dios no solo ve los hilos desordenados, sino el hermoso bordado que está creando. Cada experiencia, cada prueba, cada bendición es parte de su diseño. En su tiempo perfecto, Él te revelará el cuadro completo. Confía en Él y en su plan, porque Él tiene control sobre todo. Al final, verás la obra maestra que ha estado creando en tu vida, algo que glorificará su nombre y será un testimonio de su fidelidad. A lo largo de las Escrituras encontramos historias de hombres y mujeres de Dios que a primera vista parecían estar enfrentando fracasos y obstáculos insuperables. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de sus sueños y esperanzas resultó ser solo un eslabón más en el plan perfecto de Dios. Las historias de José, Abraham, Daniel, Job y David nos muestran que lo que parece un fracaso a los ojos humanos es en realidad parte de un diseño mayor que culmina en gloria. Empezando con José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y rechazado por su familia. Si miramos su vida desde un punto de vista humano, parecía que su destino estaba sellado por el sufrimiento. Pero Dios usó cada dificultad para llevar a José al lugar donde pudo salvar a su familia y a una nación entera. Génesis 50:20. Lo que parecía un fracaso fue, en realidad, una oportunidad divina para salvar vidas. Así, José entendió que cada prueba en su vida tenía un propósito que solo Dios podía ver en su totalidad. En la vida de Abraham encontramos otro ejemplo de fe y propósito. Abraham fue llamado por Dios a dejar todo lo que conocía y seguirlo hacia una tierra prometida. Aunque pasó por años de incertidumbre y pruebas, la promesa de Dios se cumplió a través de él. En Génesis 12:2-3, Dios le dijo: «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Abraham, a pesar de sus dudas y momentos de debilidad, permaneció firme en su fe, y de su descendencia surgió el pueblo de Israel, un pueblo bendecido por Dios. También vemos el ejemplo de Daniel, quien fue llevado cautivo a Babilonia y enfrentó enormes dificultades y tentaciones. Sin embargo, su fidelidad a Dios lo llevó a lugares de influencia donde su vida y testimonio cambiaron el curso de la historia. Daniel 6:26-27. En momentos de adversidad, como cuando fue lanzado al foso de los leones, Dios lo protegió y lo usó como un testimonio de su poder y fidelidad. Job, conocido por su sufrimiento extremo, también es un ejemplo de cómo las pruebas pueden tener un propósito divino. Job perdió sus riquezas, su salud y su familia, pero nunca perdió su fe en Dios. A través de su sufrimiento, Job aprendió que incluso en las pruebas más dolorosas, Dios sigue siendo fiel. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo aún más de lo que había sido antes. Job 42:10 nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». El propósito de Dios para Job fue traerle una mayor bendición y revelación de su gloria. Por último, David, el joven pastor que se convirtió en el rey de Israel, enfrentó numerosos desafíos en su vida, desde ser perseguido por el rey Saúl hasta enfrentar gigantes en el campo de batalla. Sin embargo, Dios lo preparó a través de cada prueba, y cuando llegó el momento, David fue el hombre elegido para ser el rey. La vida de David demuestra que Dios usa las dificultades para prepararnos para un propósito mayor. Un propósito que, aunque a veces no comprendemos en el momento, siempre está alineado con su voluntad. Así como estos ejemplos bíblicos, Dios también tiene un propósito divino
para cada uno de nosotros. Las dificultades que enfrentamos no son una señal de que estamos siendo abandonados, sino una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Cada prueba es parte de un plan mayor, que culminará en una gloriosa manifestación de su poder y fidelidad. Muchas veces cuando hablamos de fe, pensamos en algo pasivo, como una espera tranquila, sin acciones, solo confiando en que las cosas sucederán. Sin embargo, la verdadera fe cristiana es una rendición activa. La fe no es solo esperar a que Dios haga algo, sino entregarnos completamente a Él, confiando en su plan y cediendo nuestro control sobre nuestras vidas. Esto requiere acción, no solo palabras. En Santiago 2:26, la Biblia nos enseña: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Jesucristo mismo mostró cómo la fe requiere acción. Cuando se encontró con el paralítico en Mateo 9:2, no solo le dijo que tuviera fe, sino que le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús no solo sanó al hombre, sino que lo invitó a actuar, a tomar la iniciativa, a dar el primer paso en obediencia. De manera similar, nuestra fe requiere que tomemos acción, aunque no entendamos completamente el resultado, confiando en que Dios guiará nuestros pasos. La fe no es solo una creencia pasiva, es una acción activa que requiere entrega. Un aspecto importante de la fe como rendición activa es reconocer que no controlamos el resultado final. Al entregar nuestra vida a Dios, estamos diciendo que confiamos en su plan y en su tiempo, incluso cuando los resultados no son los que esperamos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto nos llama a renunciar a nuestra sabiduría limitada y a confiar plenamente en la guía y la sabiduría divina. Es en la rendición, en el acto de soltar el control, que Dios puede hacer su obra en nosotros. La vida de Abraham es un ejemplo claro de esta fe activa. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo prometido, a quien Abraham amaba profundamente. En ese momento, Abraham no solo estaba creyendo en la promesa de Dios, sino que actuaba conforme a esa fe. En Génesis 22:12, cuando Dios detuvo a Abraham en el último momento, se reveló que su fe fue probada y que Dios había visto su obediencia. Abraham confiaba en que Dios cumpliría su promesa incluso cuando no entendía cómo. La fe de Abraham fue una rendición activa, que le permitió ver el milagro en el momento justo. Hoy en día nosotros también estamos llamados a una fe activa. No es suficiente con creer que Dios puede, sino que debemos actuar sobre esa creencia. La oración es un excelente ejemplo de cómo podemos practicar esta fe activa. Al orar, no solo estamos pidiendo a Dios, sino también poniendo en acción nuestra fe. Oramos con la expectativa de que Dios nos escuchará y actuará a su tiempo. La verdadera fe se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones que reflejan nuestra confianza en Él. Así que, cuando enfrentes una situación difícil o una decisión importante, actúa con fe, confiando en que Dios guiará cada paso. Al final, la fe no es simplemente esperar a que las cosas sucedan. Es una rendición activa, una entrega constante de nuestro control, confiando en que Dios tiene el control completo de nuestras vidas y que su voluntad es lo mejor para nosotros. Cuando ejercemos esta fe activa, vemos a Dios obrar en formas que van más allá de nuestra comprensión y experimentamos milagros y transformaciones que nos acercan más a Él. En nuestra vida cristiana, el tiempo de espera puede ser una de las pruebas más difíciles que enfrentamos. En un mundo lleno de inmediatez y gratificación instantánea,
La espera parece ser una práctica que hemos perdido. Sin embargo, Dios usa el tiempo de espera para transformarnos y prepararnos para su propósito. A menudo, esperar no es una señal de inactividad, sino de crecimiento y madurez. En Salmo 27:14 se nos dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aquí el Salmo nos invita a esperar con esperanza y confianza, porque el tiempo de espera es también un tiempo de crecimiento interior. Cuando nos encontramos esperando algo que hemos orado por mucho tiempo, es natural sentir frustración. Queremos que Dios responda ya, y pensamos que quizás Él se ha olvidado de nosotros. Pero la espera en realidad es parte del proceso divino. Dios usa el tiempo de espera para enseñarnos paciencia, humildad y dependencia total de Él. Como se nos recuerda en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos asegura que Dios no solo nos mantiene durante la espera, sino que nos da fuerzas para continuar. La historia de Sara y Abraham es un excelente ejemplo de cómo el tiempo de espera tiene un propósito divino. Dios les prometió un hijo, pero pasaron años esperando. Durante este tiempo de espera, Sara intentó resolver el asunto a su manera, lo que resultó en un hijo fuera del plan divino. Pero cuando esperaron en el tiempo perfecto de Dios, su promesa se cumplió. Isaac nació en el momento justo, cuando Sara y Abraham no podían hacer nada más que confiar en la fidelidad de Dios. En Génesis 21:2 se nos dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, al tiempo que Dios le había dicho. Aquí vemos cómo, aunque el tiempo de espera fue largo, el propósito divino no fue detenido. El tiempo de espera también tiene un propósito en nuestra vida espiritual. Mientras esperamos, Dios nos moldea, nos prepara para recibir lo que Él ha prometido, alineando nuestro corazón y nuestra mente con su voluntad. Es en esos momentos de espera que aprendemos a confiar más profundamente en Él y a buscar su voluntad en lugar de apresurarnos a actuar por nuestra cuenta. Como Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito perfecto, y ese propósito se cumple en su tiempo, no en el nuestro. En Romanos 8:25 se nos recuerda: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La espera es una prueba de nuestra fe, una oportunidad para demostrar que confiamos en que Dios tiene el control y que su tiempo es siempre perfecto. En la espera no estamos inactivos, sino que estamos siendo preparados para lo que está por venir. Es un proceso de madurez espiritual que, aunque puede ser difícil, nos transforma y nos acerca más a Dios. Así que la próxima vez que te encuentres esperando algo, recuerda que Dios está trabajando en ti. Él no te ha olvidado ni te ha dejado solo. La espera es parte del proceso divino de crecer, madurar y alinearnos con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Mientras esperas, no pierdas la fe. Aprovecha ese tiempo para acercarte más a Él, para orar, confiar y crecer en paciencia. El tiempo de espera es, en realidad, el tiempo en el que más crecemos. Vivimos en una época donde la prisa y la rapidez parecen ser las reglas de la vida diaria. Queremos todo ahora, y nos cuesta entender que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Muchas veces, al estar tan enfocados en lo que queremos y en lo que creemos que necesitamos, perdemos de vista el tiempo perfecto de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todo lo que Dios hace tiene su tiempo perfecto. Eclesiastés 3:1 nos recuerda:
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de Dios no está sujeto a nuestras limitaciones humanas. Aunque nosotros vemos demora o retraso, Dios ve preparación y propósito. Lo que consideramos una demora, en realidad es una oportunidad para ser moldeados, para ser transformados y para que nos alineemos más con su voluntad. Muchas veces, lo que vemos como un retraso es Dios preparándonos para algo mucho más grande de lo que imaginamos. En el caso de Sara y Abraham, Dios les había prometido un hijo, pero su espera fue larga y parecían estar pasando por un retraso interminable. Sin embargo, Dios no se retrasó. Él estaba trabajando en ellos y preparándolos para el momento perfecto. El nacimiento de Isaac ocurrió cuando Dios lo había planeado. Génesis 21:2, no antes ni después, sino en el momento perfecto de acuerdo al plan divino. Es fácil perder la paciencia cuando sentimos que algo no está sucediendo tan rápido como esperamos, pero debemos recordar que Dios está orquestando todo en nuestras vidas para cumplir su propósito. En 2 Pedro 3:8, la Biblia nos enseña: pero, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La paciencia es una virtud clave en nuestra vida cristiana, y aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios es fundamental para nuestra fe. No se trata de esperar pasivamente, sino de esperar activamente, con confianza en que Dios está trabajando en nuestra vida en cada momento. Cuando vemos la espera como preparación, empezamos a entender que cada momento de retraso está siendo usado por Dios para perfeccionarnos. Dios tiene un plan perfecto, y aunque no siempre podamos verlo, podemos confiar en que Él está alineando las circunstancias para que todo suceda en su tiempo. Al igual que en la vida de David, quien fue ungido rey, pero no ascendió al trono hasta muchos años después, Dios tenía que trabajar en su carácter y en su preparación antes de que pudiera cumplir el propósito para el que fue llamado. El tiempo de espera en la vida de David no fue un retraso, sino una preparación para algo grande y glorioso. Así que, la próxima vez que te sientas frustrado por lo que percibes como un retraso, recuerda que Dios no tiene retrasos, solo tiempo perfecto. En el proceso de esperar, Dios está trabajando en ti, moldeando tu carácter, enseñándote a confiar completamente en Él y a esperar con esperanza. Lo que vemos como una demora es, en realidad, una oportunidad divina para que Él nos prepare para algo mejor. Al llegar al final de esta reflexión, quiero dejarte un mensaje directo del corazón de Dios. Él dice: confía en mí, no me equivoco. Esta frase encapsula todo lo que hemos explorado en los temas anteriores. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Aunque no siempre entendemos el camino que Él nos está guiando a seguir, debemos confiar en que Él no se equivoca. La confianza en Dios es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas y nos da paz en medio de la incertidumbre. Lo que está sucediendo en tu vida en este momento no es un error. Dios no se equivoca al permitir que pases por ciertas pruebas o esperes más tiempo del que deseas. Él está moldeándote y preparándote para lo que está por venir. En Isaías 55:9 se nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra, y lo que puede parecer un error o una demora a nuestros ojos es parte de su plan divino. El mensaje de Dios para ti hoy es claro: confía en mí, no me equivoco. No importa qué esté sucediendo en tu vida ahora mismo, Él está en control. Tal vez estés en una temporada de espera, de prueba o de incertidumbre, pero recuerda que Dios tiene el control total de cada detalle. Él ve el final desde el principio,
Y todo lo que estás viviendo es parte de un plan más grande. A veces es difícil ver el propósito detrás de las dificultades, pero la fe y la confianza en Dios nos permiten descansar en su promesa de que todo tiene un propósito eterno. La invitación de Dios para ti es clara: entregar nuestras cargas a Él. No necesitas cargar con el peso de tus preocupaciones. Él te invita a poner tus cargas en sus manos, a confiar en su plan y a descansar en el hecho de que Él nunca se equivoca. La oración es una herramienta poderosa en este proceso de entrega. Al orar, le decimos a Dios que confiamos en Él, que no tenemos todo bajo control, pero que sabemos que Él tiene el control total. El corazón de Dios te invita hoy a soltar el control y confiar plenamente en Él. Él tiene el poder de transformar tu caos en un testimonio de su gloria. Así como lo hizo con los grandes personajes de la Biblia, Dios puede tomar lo que parece un fracaso y transformarlo en una victoria. En tus momentos de incertidumbre, la fe y la confianza en su plan son lo que te sostendrán. Y al final, verás cómo todo encaja perfectamente en su tiempo. Este es el mensaje de Dios para ti hoy. Confía en mí, no me equivoco. Dios nunca te dejará, ni te fallará. Él está contigo en cada paso del camino. ¿Qué has aprendido hoy sobre el plan perfecto de Dios para tu vida? ¿Te has dado cuenta de que Él nunca se equivoca y que todo lo que sucede tiene un propósito divino? Déjame tu experiencia o tu opinión en comentarios. Me encantaría saber cómo esta revelación ha impactado tu vida y tu fe. Si este video te ha bendecido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenidos transformadores como este. Es muy importante que te suscribas para seguir recibiendo las enseñanzas que cambiarán tu vida. Además, te invito a ver el siguiente video recomendado que aparecerá en la pantalla, que está lleno de más sabiduría espiritual. Haz clic ahora y sigue creciendo en fe. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video en Vida en Oración.